Porque cuando nosotros conversamos antes, estábamos hablando de los efectos de la vacunación. Y yo me imagino que hay mucha gente que ha pensado, fuera de Chile, de que sería bueno venir a Chile, ya tuvimos el primer indicio con Perú y el turismo salud, pero por la seguridad de sanidad, por la vacunación, y lo otro porque las proyecciones de crecimiento parecen que son mejores que las de nuestros países, especialmente porque Argentina tiene el problema que tiene esta dificultad económica que ya arrastra hace mucho tiempo, sumado al problema que tiene Brasil. A mí me llama la atención porque el otro día vi en un canal de Argentina los grupos de países por el porcentaje de pobreza. Estaba el típico número uno donde está lamentablemente Haití, por ejemplo, ¿cierto? Que uno de los países más pobres del continente. Venezuela estaba en ese grupo hoy. Y en el segundo grupo, que son los que tienen entre un 50% de pobreza, y creo que un 60 y tanto, 70% de pobreza, estaba Argentina. Sí. Entonces, uno dice, pero ¿cómo? O sea, ese otro espejismo, ¿eh? Porque nosotros teníamos el espejismo de que éramos un país que estaba saliendo de la pobreza, que habíamos eliminado los campamentos, que era mentira. Teníamos toda la gente en la casa, los familiares, no había, y el proceso larguísimo de obtener subsidios habitacionales. Y Argentina también se transformó en un espejismo porque yo entiendo que ahí casi se ha producido un problema político parecido al de Venezuela, que si tú estás con el gobierno y trabajas para el aparato público tienes ingresos y hay otro sector que no lo tiene, y especialmente en la provincia. Y te quería preguntar algo, porque cuando nosotros conversamos antes, estábamos hablando de los efectos de la vacunación. Y yo me imagino que hay mucha gente que ha pensado, fuera de Chile, de que sería bueno venir a Chile, ya tuvimos el primer indicio con Perú y el turismo salud, pero por la seguridad de sanidad, por la vacunación, y lo otro porque las proyecciones de crecimiento parecen que son mejores que las de nuestros países, especialmente porque Argentina tiene el problema que tiene esta dificultad económica que ya arrastra hace mucho tiempo, sumado al problema que tiene Brasil. Entonces, dime una cosa, Daniel, ¿piensas tú que la vacunación va a ser un impulso para la economía chilena o para salir después del COVID más rápidamente de los problemas que ya tenemos? Mira, sí, en Chile sí. Y principalmente dado por la rapidez que tenemos, la práctica del proceso vacunatorio dentro de nuestra idiosincrasia ya a esta altura es un proceso normal. Existe un registro, existe un sistema, y aquí puede que más de alguien diga, pero ¿qué está hablando este caballero? El sistema de salud chileno en ese sentido es bastante bueno, y respecto a los vecinos que tenemos, Argentina, Brasil, Perú, que nos miran con ojos de venir a vacunarse acá, es porque acá el sistema funciona y es súper eficiente. Yo sé que no es agradable muchas veces el sistema con las personas, no te trata como uno quiere, pero y muchas veces la experiencia que uno ha tenido en los mismos centros de salud públicos no son las mejores, pero la realidad respecto, en comparado con otros países, no es muy comparable. Estamos bastante más lejos a favor nosotros, y eso en general en temas con impacto económico es potentísimo, porque en realidad tenemos esa capacidad de reincorporarnos a un sistema productivo bastante abierto, que tenemos convenios con muchos países de todas partes del mundo. También jugamos dentro de esta figura como un país ancla en esta parte del continente. Entonces, hemos sido un referente. Sí, bueno, no sé si has visto las noticias días atrás, cuando en Inglaterra, bueno, de cierta forma nos tuvieron como ejemplo, del mal ejemplo, sí. Mm. Nos vacunamos todos, vamos súper bien, llevamos 6 millones de vacunados, pero se nos disparó nuevamente una ola. Entonces, bueno, ahí hay decisiones políticas de por medio, y más que decisiones políticas, voy a llevarlo al mundo de la economía. Hay un principio súper básico: la gente funciona en base a los incentivos. Y si el incentivo, y aquí puede ser incluso restrictivo, hay que ser bastante restrictivo en temas de salud, si es más permisivo o no hay control en base al incentivo, chuta, pasa esto, pasa lo que nos pasó. Estamos cuántos millones de chilenos en confinamiento, en fase 1, casi muchas de las ciudades más importantes de Chile están en fase 1, y bueno, así la cosa nos va a costar un poco, pero lo positivo es que tenemos un sistema de salud
que le permite volver a hacer e inyectar. Si nos dicen, bueno, hay que ponerse una tercera, una cuarta dosis por Sí. persona, creo que no hay problema, adicionalmente porque tenemos una disponibilidad de un stock de vacunas tan grande que nos va a permitir tener por lo menos la demanda por parte de nuestro país de aquí a un par de años más. Sabes que yo me acordaba de Piensa. ti, Daniel, porque una de las cosas que miré en algunos programas, como te decía, de Argentina, y en un programa colombiano también, que señalaban que la gente tiene que imaginarse, cuando llevamos 1 millón de vacunados, que es una fila de 1 millón de personas, donde no es solo llegar a inyectar, sino que hay que tener el registro, trasladar la vacuna y realizar todo eso. Y eso tiene que ver con la logística, porque hicieron una comparación entre la bajada de los dos aeropuertos, en Ezeiza, Argentina, y en el Nuevo Pudahuel, ¿cierto? Cómo era la tecnología que teníamos nosotros, porque nuestras líneas aéreas eran un poco más modernas que las líneas aéreas argentinas. Y el traslado era muy gracioso, a mí me causó un poco de pena el traslado de la logística que usaron con las vacunas en Argentina versus Chile, que es más largo, ¿cierto? Eso no, tal vez no ayude una sola línea, pero también llegamos a localidades. Pero la logística influyó en esto, ¿cierto, Daniel? Tú que te Mucho, dedicas a hacer clases de mucho. logística. Sí, mucho, mucho. Bueno, habían y otras condicionantes adicionales. Acuérdate que la parte de la logística, eso es parte del juego de la logística, que habían vacunas que hay que mantenerle una cierta cantidad de frío. Entonces, de partida venían en unos containers bien especiales, dado que nosotros accedimos a vacunas Pfizer, las cuales tenían que ser trasladadas rápidamente a los distintos centros importantes donde se iba a vacunar con la vacuna, obviamente. Sí, a utilizar la vacuna, y eso conllevaba transporte aéreo, si era transporte a nivel terrestre también, y se hizo la combinación, casi con un sistema intermodal. Yo creo que si hubiéramos tenido un tren funcionando, tren bala, también utilizamos un tren para hacerlo. El tema era ser eficaces, más que ser eficientes, era ser eficaces. Da lo mismo el costo que teníamos aquí. Aquí estamos hablando de vida humana, y yo siempre cuando hablo de eficiencia y eficacia, en la vida humana lo que interesa es la eficacia. Aquí a lo mismo los recursos que utilicemos, el tema de fondo aquí está la salud de las personas. Así que sí, el problema logístico fue muy bien resuelto. Yo creo que no hay ninguna comuna de la ciudad, ninguna comuna de nuestro país que no haya podido no satisfacer la necesidad de distintas vacunas. Obviamente hay percances en el momento más pequeño, en las coordinaciones pequeñas, entre lo que dijo la autoridad sanitaria con lo que decía el municipio, a veces por mala comunicación o cruces o, políticos entre las partes, pero al final, eh, cuando se entendía el objetivo final de esto, bueno, esta cosa funcionaba muy, muy rápido. Oye, pero para que la gente no diga que son solas alabanzas, porque nosotros también vemos los errores, no es lo mismo el plan de vacunación que el plan de entregas de caja de alimentación, porque ese fue un No, caos logístico. no, eso fue otra historia. No, ese fue el problema del año pasado, gran problema del año pasado. O Claro, sea, es que de partida que nos alteró el precio de los alimentos, claro. nos afectó a todos los que consumíamos normales, se dispararon un poco los precios de las cosas. Pero sí, como tú indicaste, el tema de los alimentos fue muy, muy complejo. Eh, También, nuevamente, los principios más básicos, generamos un shock de demanda tremendo que hizo que se dieran cuenta que no estaban todos los productos que ellos prometían. Me acuerdo que prometían porotos y a algunos le llegaban garbanzos, y Sí. la lógica decía, oye, ¿por qué me llegan porotos y aquí hay garbanzos? Pues entonces, eh, porque no había la capacidad, no teníamos el stock mínimo de cosas, y teníamos que irse supliendo con otras. A eso más el sistema de distribución interno que, comenzando una etapa de procesos de, de elecciones que siempre nuestro país tiende a utilizarlo en la lógica de hoy voy a entregar la caja, vamos a sacar una foto, muchas fotos y poca efectividad. Muy Por buen lo punto. menos en el proceso de algunos se hizo todo lo contrario, pocas fotos, igual hacían, se invitaba a los medios, pero el proceso aquí es más importante, no se puede perder ninguna vacuna en el camino, y en realidad ese producto que va ahí salva una vida, O sea, salva nosotros realmente, aspiramos que el Chile público
que el aparato público sea el Chile de la vacunación y no sea el Chile del traslado de las cajas de alimentación. Esa es la idea, Sí, ¿cierto? sí, Oye, y pero hay mira, buena experiencia. te quería hacer un comentario porque yo estoy en un grupo de colegas que nos dedicamos al derecho al turismo y todos los días estamos circulando con información. De hecho, nos damos la alerta de la entrada y salida por aviones o aduanas en el sentido de las limitaciones, ¿cierto? Porque un día podía entrar y estar sin pagar en el hotel la residencia sanitaria. Hoy en día tienes que pagar la residencia sanitaria. Me preocupaban los camioneros a mí, porque si el camionero venía y se contagiaba en el traslado, lo llevaban y dejaban el camión botado, ¿cierto? Y tenía que venir la empresa. Pero en el turismo, que quería apuntar a eso, yo creo que el turismo, que es una de las áreas golpeadas junto con las artes, porque sin duda alguna los artistas han sido súper golpeados, más allá de la tragedia que han vivido los artistas que se vincularon con una obra de teatro y ya han fallecido algunos vinculados a esa obra, los artistas, el turismo que tiene que ver con el restaurante, ¿cierto? Los otros, las otras actividades que lo rodean, mis amigos en los gimnasios también muy golpeados. Pero yo entiendo que vamos a tener una ventaja para ser un polo de atracción turística para el próximo verano.